les bendiga, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este estudio bíblico de Cartas Generales, martes 29 de septiembre, hermanos, del 2020. Y bueno, para mí es una bendición comenzar este estudio, hermanos. Y bueno, pues le invito a que hagamos una oración, hermanos. Oremos. Padre, gracias te damos porque nos has bendecido a lo largo del día. Nos has dado provisión, nos has cuidado, nos has protegido. Gracias, Padre, porque también tenemos en la mesa, mi Dios, tu palabra, mi Dios, tu alimento. Como dice tu palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Queremos gozarnos, mi Dios, a través de este estudio que estamos llevando a cabo, Padre, ya desde hace algunos meses, de Cartas Generales. Padre bendito, háblanos, mi Dios, a través de tu palabra, y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. Padre, que podamos ser una iglesia amorosa a tu palabra, que se tome el tiempo para estudiarla, mi Dios, y háblanos, Padre, para que también seamos nosotros una iglesia obediente y en todo tú seas glorificado y exaltado en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues yo quiero invitarle, hermano, recuerde que nos quedamos en la mitad, hermanos, por ahí en el punto B de esta sección, hermanos, que tiene que ver con los versículos del 14 al 15. Recuerde que estamos en la parte B, ¿sí? De todo bueno, es la quinta parte, hermanos, si ustedes recuerdan, de este libro de Judas. Lo estamos, el mismo libro, hermanos, nos ofrece el bosquejo, y estamos en la quinta parte, y de esta quinta parte, bueno, estamos en la parte B, que hemos titulado como Santos y Pecadores. Ya hemos avanzado un poquito en esta parte de los versículos del 14 al 15. Nos quedamos en la parte B, ¿sí? De esta reflexión, porque acuérdense que la parte A íbamos a hablar sobre Enoc, que ya hablamos bastantísimo. Por ahí hicimos mención del canon bíblico, ¿verdad? Por ahí así de manera muy breve, ¿verdad? Y lo que significaba este libro de Enoc en los tiempos de Judas, que pues era un libro pues muy conocido en esos tiempos, y la razón por la cual Judas toma este material para de alguna forma ilustrar un principio espiritual, hermanos, y darnos una verdad espiritual, sobre todo con el tema de los inicuos, los impíos, estos falsos maestros, estos burladores, ¿verdad? Que también ya hemos comentado por ahí en las cartas anteriores, la carta del apóstol Pedro, ¿verdad? Muy bien, entonces seguramente usted tiene su material ahí marcado, martes 29 de septiembre del 2020. A partir de ahí vamos a comenzar, no sin antes hacer una lectura bíblica de estos mismos versos, hermanos, para no perdernos. Y por ahí, hermanos, y también tiene el versículo 16. Esperemos que nos dé tiempo, hermanos, para terminar también el versículo 16. Por ahí ya circularon, hermanos, a lo largo del día el material que corresponde al versículo 16. Si no lo tiene, hermanos, por favor, con un servidor me lo puede pedir. También con por ahí con mi hermano Michael, con mis hermanos Juan Carlos, también lo puede usted solicitar, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar, hermanos. Esperemos que no tengamos problemas con el internet. Es un día muy fresco, hermanos, gracias a Dios, porque, bueno, cambió un poquito la temperatura. Pero bueno, a mí me agrada mucho este clima, pero espero que usted no haya tenido problema sobre todo con este clima, y sobre todo con el tema del internet, hermanos, y el agua. Tenemos unos problemas tremendos, gracias a Dios. Ya pudimos por ahí ahorrar un poquito de agua con el agua que nos trajeron ayer en la noche y hoy en la mañana. Y bueno, pues esperemos, hermanos, pongamos todo eso en oración, porque sí es una situación compleja, ¿no? Con todas las personas en casa, imagínense nada más. Muy bien, entonces voy a leer los versículos 14 y 15, hermanos. Versículos 14 y 15, que dice: de estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que vamos a terminar de meditar, hermanos. Entonces, en la parte B de nuestro material de la semana pasada, hermanos, donde dice el regreso de Cristo, aquí Judas hace mención, hermanos, de un pasaje de Enoc, y vamos a tratar el Apocalipsis de Enoc. De hecho, así se llama el libro, ¿verdad? Y pues vamos a tratar de saber qué significa, ¿no? Entonces dice aquí vino el Señor con sus santos decenas de millares. Mire, fuera
Fuera de algunas variantes, hermanos, porque quizás debidas a que Judas presenta aquí su propia traducción, porque acuérdense que este material de el Apocalipsis de Enoc, porque esta es una porción de ese libro, ¿verdad? Esos libros circulaban en arameo, en hebreo, pero más en arameo, hermanos. Entonces lo que hace Judas pues es básicamente traducirlo al griego, que es como está escrito esta carta. Entonces el texto es virtualmente el mismo que el de primero de Enoc, bueno, también conocido como el Apocalipsis de Enoc, ¿no? Capítulo 1, versículo 9. Entonces la profecía de Enoc dice así: ved, él llegará con 10 millones de los santos para llevar a cabo el juicio sobre todos, destruirá a los malvados y reprenderá a toda carne a causa de todo lo que han dicho, todo aquello que los pecadores e impíos cometieron contra él. Notemos, hermanos, que Judas pone al Señor como sujeto de la oración. ¿Ya se fijó? Mire, pone la cita dentro de la perspectiva del regreso de Cristo. Cuando Jesús vuelva, lo hará acompañado, dice, de millares y millares de sus santos, es decir, de sus ángeles. En el Evangelio, Jesús declara que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y ahí vienen algunas referencias bíblicas, hermanos, Mateo 25:31 y la versión Reina Valera 24 del 30 al 31 de Mateo. Muy bien, hermanos. Entonces, este texto pues no da un número preciso de ángeles, es simplemente un descriptivo de una enorme multitud, hermanos, como también lo leemos por ahí en los libros del Antiguo Testamento, en Deuteronomio 33:2, Daniel 7:10, Zacarías 14:5 y Hebreos 12:22. El Señor regresará para pronunciar juicios sobre todos y para declarar convictos a los malvados, ¿verdad? Bueno, a eso se refiere esa famosa profecía, ¿no? Muy bien. Entonces, juicio, hermanos, inciso C, juicio. El Señor viene, entre paréntesis, ahí le añadimos, ¿verdad?, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahorita vamos a hablar de eso, hermanos, porque es muy importante todo esto acerca de los murmuradores y todo eso a partir del versículo 16. Y un poquito vamos a mencionar el versículo 18. Pero bueno, no nos vamos a adelantar, hermanos. Mire que Enoc, aquí en su escritura, no solamente observa la maldad de su tiempo, fíjese bien, hermanos, sino que también observa el futuro y se dirige a todos los impíos, inclusive a los adversarios de Judas, ¿sí? Judas nota, hermanos, por consiguiente que el Señor juzga a todos porque Dios le ha dado a Jesús la autoridad para juzgar al pueblo. Y bueno, ahí viene una referencia bíblica en Juan 5 del 27 al 30. Consideremos la repetición, hermanos, para dar énfasis que encontramos en este versículo 15. Judas utiliza el adjetivo más inclusivo y abarcante, todos o todas, al menos 4 veces, hermanos. Mire, también repite variantes de la palabra impío 4 veces. Todo ser humano, hermanos, comparecerá ante el juez. Los justos serán absueltos mediante la obra redentora de Cristo, pero los malvados recibirán justa recompensa. El día del juicio, los incrédulos no podrán alegar ignorancia, ya que han recibido advertencias a través de la historia. Y vaya que ya no hay tanta, ya no hay esa, al menos en nuestra sociedad, hermanos, eso de que no, a mí nadie me dijo nada, ¿verdad? Es increíble, hermanos, pero créame que, gracias a Dios, hermanos, el Evangelio sí se ha extendido, hermanos, se ha hablado mucho del Evangelio. Hay lugares en donde no, hermanos, ahí sí hay que tener mucho en mente eso y hay que orar mucho por ello, hermanos, y sobre todo pedirle a Dios que use a su iglesia, porque es la labor de la iglesia, no es la labor de alguien más, es nuestra. Pero finalmente, hermanos, gracias a Dios vivimos en una sociedad, hermanos, que pues de alguna forma tiene conocimiento de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, bueno, no reconocen el verdadero valor, el significado,
por ejemplo, de la Semana Santa, la Navidad, pues para ellos finalmente es una tradición, pero son oportunidades para nosotros para que el evangelio se extienda, hermanos. Entonces, no hay pretexto, porque también Pablo dice que incluso la naturaleza misma, hermanos, da evidencia de ese poder invisible de Dios, de modo que no hay excusa para las personas. Entonces, los que dicen que no hay Dios, la Biblia claramente dice que esos son necios. Entonces va a haber un juicio sobre todas estas cosas, hermanos, porque es más, mire, los impíos hacen oídos sordos deliberadamente ante estas advertencias y pecan a pesar de ellas. Y bueno, hermanos, ahí pongo yo un comentario de un teólogo germánico, ¿no? Antes de lo que se llama, de lo que hoy conocemos como Alemania, ¿verdad? Del siglo XVII, un tal John Albert Bengel, ¿verdad? Un brillante teólogo de esa época. Él dice lo siguiente, fíjese bien: el que peca está loco, el que peca sin temor está peor aún, ¿sí? Ya cuando lo hacen de manera deliberada, ¿no? Por eso Proverbios 6:32, si mal no recuerdo, dice que el que comete adulterio corrompe su alma. Y mire, se lo voy a leer, hermanos, tal cual así dice el pasaje. Dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. La NBI dice que le faltan sesos, ¿no? Muy bien, entonces, hermanos, esto es en cuanto al juicio, ¿sí? En cuanto al juicio, ya hablamos un poquito de Enoc, ya hablamos del regreso de Cristo, ya hablamos del juicio, ¿verdad? Ahora, la parte D, que es la parte final ya de estos versículos, hermanos, declarar convicto. A medida, hermanos, que Judas va desarrollando su carta, va también explicando su comentario anterior acerca de la condenación de los impíos por parte de Dios. Versículo 4, acuérdense que ya leímos esa parte cuando dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Se acuerdan? Entonces, es así que declara que esta gente vive inmoralmente, desprecia la autoridad e insultan a los seres celestiales, que ya hablamos de eso, versículo 8 y versículo 10. Especifica que critican, son arrogantes y adulan. Bueno, esto lo vamos a ver en el siguiente versículo, hermanos. Muy bien, entonces, se burlan de la revelación divina y siguen sus propios deseos impíos. Al aplicar la profecía de Enoc, hermanos, Judas indica que estos hombres se verán convictos por todas las iniquidades que han cometido y las duras palabras que han dicho contra el Señor. Todos los impíos serán juzgados y todas sus impiedades e insolencias serán contadas como evidencia en su contra en una corte legal, como lo leemos en Malaquías 3:13, Mateo 12:36. Y bueno, el énfasis del escritor en los términos todos y todas e impíos tiene la intención, hermanos, de hacer que estos impíos se den cuenta de la seriedad de su pecado. Porque, hermanos, en serio, esto es grave, porque de repente, no sé si usted se da cuenta de personas que simpatizan con nosotros en la congregación, hermanos, simpatizan en la iglesia, incluso hasta llegan a servir y un montón de cosas, y luego se llegan a alejar. Y luego dijera uno, bueno, pues fueron a otra congregación porque a lo mejor algo pasó, qué sé yo, ¿no? Pero no, se van al mundo, hermanos. Y eso es algo grave. O sea, eso es algo muy grave. Y ellos podrán decir que a lo mejor el problema somos nosotros, la iglesia, los miembros, porque puede pasar, hermanos, pero no hay excusa. No hay excusa cuando, si realmente escuchaste el evangelio, no puedes justificarte por alguien más. Tienes que aferrarte a la gracia, tienes que aferrarte a crecer en Cristo. Y vaya que a todos nos ha pasado, hermanos, que pues estando en la iglesia de repente a veces batallas más dentro de la iglesia que en el mundo. Y eso es parte del crecimiento, es parte de que estamos en una familia espiritual, es parte de que algunos han crecido más que otros, es parte de que algunos necesitan más proceso que otros, qué sé yo. Y tenemos que aprender a convivir, hermanos, porque pues de alguna forma siempre nos vamos a topar con cosas delicadas, difíciles dentro de la iglesia. Pero hermanos, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo todos salimos adelante, todos somos restaurados, todos somos sanados. Pero hay gente, hermanos, que entra a las iglesias, como dirían estos autores, ¿verdad? Judas, el apóstol Pedro, entran encubiertamente, hermanos, con otras intenciones.
Entonces es fácil que esta gente se vaya y que incluso, bueno, cuando la iglesia es fuerte en oración, tiene el discernimiento, pues no permiten. No permite esta congregación con sus líderes, con su membresía, sobre todo si es una iglesia que lee la palabra, bueno, desarrollan discernimiento y no permiten que estas personas sigan avanzando en su maldad, porque hay gente que va y de manera deliberada quieren dañar a las ovejas, quieren desanimar a otros, quieren sonsacar a otros a cosas del mundo. Y eso es grave, o sea, lo que Judas aquí nos está dejando claro, poniendo como ejemplo la profecía de Enoc y este escrito, de alguna forma tomando en cuenta que esta escritura se entendía mejor en esos tiempos, que los pecados de estos impíos, de estas personas, son graves, porque atentan contra la obra de Dios, y eso es grave. Eso es muy, 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 muy delicado, hermanos. Entonces, hagamos una introspección de nuestra propia vida, hermanos. ¿Cómo estamos viviendo nuestro compromiso con el Señor Jesucristo? Y qué tan afinado tenemos el discernimiento, hermanos, como para detectar a ese tipo de gente. O incluso más bien nosotros no caer como ese tipo de gente, hermanos, y ser como ese tipo de gente. Mucho cuidado. Y bueno, deliberadamente ellos desafían a Dios, lo deshonran y desprecian su palabra. En el texto griego, hermanos, Judas coloca las palabras pecadores impíos al final de la oración para darles un énfasis especial. ¿Vale? Entonces, aquí terminamos estos dos versículos 14 y 15, hermanos, y vamos rápidamente al versículo 16. Tenemos bastantito tiempo, hermanos, y bueno, yo voy a tratar de respetar el tiempo que siempre hemos manejado en los estudios bíblicos, hermanos, que es un poquito más, no mucho, hermanos, a comparación de los sermones que predicamos en los demás días. Y bueno, versículo 16, hermanos, los murmuradores o murmuradores, como usted lo tiene ahí en su material. Muy bien, entonces, después de citar, fíjese bien, hermanos, la profecía de Enoc, Judas la aplica a los impíos, de quienes habla primeramente en los versículos 4. Demuestra que estos hombres realmente pecan contra Dios en palabras y hechos. Deja en claro, hermanos, que son pecadores, óigalo bien, inicuos. Usted va a escuchar mucho esa palabra, inicuo, ¿verdad? ¿Qué significa, hermanos? Yo le pongo ahí una notita para más o menos tener una idea de lo que es ser inicuo. Mire, la palabra inicuo, hermanos, tiene varias raíces griegas, hermanos. Caen en esta palabra inicuo, pero hay dos, hermanos, que son básicamente como verbos, como de alguna forma con la intención. Me explico. La palabra inicuo viene de la palabra griega atsesmos, ¿verdad? Seguramente por ahí lo va a tener usted en pantalla, que significa sin ley. Fíjese bien, sin ley. También, hermanos, o anomos, que significa transgresor de la ley. O sea, aquí es grave, porque aquí cuando transgredes la ley es porque la conoces y sabes que puedes transgredirla, ¿sí? O sea, eres una persona consciente de que hay reglas y tú te las pasas por encima, entonces tú transgredes la ley, o sea, tú las traspasas, ¿verdad? Porque sabes que están ahí, pero dices tú, no, yo hago lo que yo quiero, ¿verdad? Y bueno, es increíble, hermanos, la dimensión de esta palabra inicuos, y sobre todo cuando ya se aplica a una persona. Oiga, una persona inicua en nuestra sociedad, ¿qué hace, hermanos? No, hombre, pues son los que hacen cosas en contra de la ley, en todos los sentidos. No respetan las autoridades civiles, no respetan su familia, no respetan la escuela, no respetan el trabajo, no respetan a nadie. Son inicuos, ¿sí? O sea, no tienen límites. Vaya, y si las conocen no les importa. ¿Por qué? Porque están prácticamente, ¿cómo se dice? Desbordados en la rebeldía, en toda la intención de hacer daño. Hay una amargura muy profunda en esta gente, que por cierto, estas personas tienen pleito con Dios, y directo, o sea, están inconformes con Dios, y ahorita vamos a hablar de todo eso. Muy bien.
Este versículo 16, hermanos, yo lo tengo, según su material, si lo ve por ahí, hermanos, en 4 versiones. La primera es la versión Reina Valera 60, que dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas que sacan para sacar provecho. Ahora la nueva versión internacional. Estos individuos son refunfuñadores y criticones, se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Versión Dios habla hoy. De todo se quejan, todo lo critican y solo buscan satisfacer sus propios deseos. Hablan con jactancia y adulan a los demás para aprovecharse de ellos. Cuarta traducción, hermanos, o versión, Biblia de las Américas. Fíjese bien, hermanos. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Mire, ya que lo leí 4 veces, no sé si usted conozca a alguien así, hermanos, pero qué horror. Qué horror de personas. Vaya, Judas las está describiendo porque ya existían en sus tiempos. Y son gente que tiene varias características. Vamos a hablar de eso, hermanos. Mire, Judas está terminando aquí, hermanos, su descripción de estos herejes. Los ha descrito gráficamente, hermanos, con una serie de 4 metáforas tomadas de la naturaleza. ¿Sí? Como ya lo mencionamos, versículos 12 y 13. Ahora pasa, fíjese bien, hermanos, a detallar al menos 5 de sus prácticas pecaminosas y características reprensibles. Ojo, hermanos, mire, el que yo mencione todo esto, hermanos, y que estemos meditando de esta manera en el libro de Judas, hermanos, pues no es meramente por pasar el tiempo, hermanos. En serio, tengamos mucho cuidado en caer en estas prácticas, porque son muy dañinas para nuestra vida, para los demás, para la iglesia, para la obra. Entonces la idea, hermanos, de desmenuzar estos versículos y verlos tal cual, hermanos, el mismo pasaje nos los muestra, es para que tengamos discernimiento en quién nos estamos, en qué y en quién nos estamos convirtiendo. Porque parte de nuestra auditoría espiritual que usted y yo debemos de hacer constantemente, no cada año, no cada 6 meses, yo diría que diariamente, tenemos que evaluar en qué nos estamos convirtiendo, hermanos, porque en una de esas terminamos siendo como estos. Y nos encanta, ¿verdad? Porque decimos, ¡ay, yo conozco a alguien así!, ¿verdad? Pero no se trata de eso, hermanos. Se trata de, vamos a observarlo. Sí, hay que desarrollar el discernimiento y cuidarnos de esa gente, hermanos. Pero sobre todo, nosotros no caer en eso. Porque por eso estas palabras las tenemos en la Biblia para que las meditemos y veamos si nos estamos convirtiendo en eso o me estoy convirtiendo en el Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, ahora pasa a detallar al menos 5 de las prácticas pecaminosas y características reprensibles. Judas dice, hermanos, estos, fíjese bien, hermanos, estos de todo se quejan. Estos de todo se quejan, hermanos. Mire, hay situaciones en la vida en las que la necesidad obliga a la gente a expresar quejas legítimas, ¿sí? Por ejemplo, hermanos, en la iglesia de Jerusalén, los judíos de habla griega se quejaron de los judíos que hablaban arameo porque sus viudas eran descuidadas en cuanto al reparto de la ración diaria. ¿Se acuerda, hermanos? Esto ocurre en Hechos capítulo 6, ¿verdad? Versículo 1, ahí está la referencia que, por cierto, a partir de este capítulo es cuando nacen los diáconos en la iglesia en Jerusalén, ¿no? Entonces, un pasaje muy interesante. Entonces, Judas, hermanos, sin embargo, no usa el término quejarse como un significado positivo, sino negativo, hermanos. Él da a entender que estos hombres ventilan sus descontentos, quejándose, no de los hombres, sino de Dios, hermanos. Esta gente ya su queja está en otro nivel. Tienen una amargura muy, muy profunda con Dios. Y mire, aquí nada más quiero comentarle rápidamente, hermanos. Hay gente así, hermanos. Hay gente que tiene una expectativa errada de Dios por no leer la Biblia. Entonces pasan los años y como no se cumplen sus caprichos, no se cumplen lo que, quién sabe qué le dijo el que lo evangelizó, ¿verdad? Porque hay muchas
falsas doctrinas, hermanos, lamentablemente revestidas de evangelio, como una de ellas la falsa teología de la prosperidad, ¿no? que ha lastimado mucho la obra de Dios. Y bueno, pues el mundo se burla mucho incluso de esa situación, ¿verdad? No necesariamente se burlan del verdadero evangelio, como sí se burlan en otras partes y en el mundo, pero ya la burla, el menosprecio al evangelio por estas teologías falsas sin fundamento bíblico, y que muchos hermanos caen por ignorancia, porque no leen la Biblia. Entonces resulta que si das tanto, tú vas a recibir no sé qué de Dios, y pasa que eso ni siquiera sucede, y pues mucha gente se termina enojando con Dios. Me fui al extremo, hermanos, pero hay cosas muy simples. Tenemos de repente, mire, lo básico, hermanos, cuando usted y yo leemos la Biblia, es tener una conciencia de la soberanía de Dios. Pero si usted es de las personas, ¿verdad?, que dice que usted con la oración mueve a Dios, usted está mal. ¿Quién le dijo eso? O sea, en serio, hermanos, hay unos clichés tan sutiles, hermanos, en el lenguaje cristiano, que no tienen ningún fundamento bíblico, que por esa razón muchos, hermanos, están resentidos con Dios. Porque toman esos clichés como si fueran bíblicos, hermanos. No, hombre, mira, la mayoría de la gente ni ora, y Dios se mueve. El problema está en que no conocemos a Dios. Por eso, no, es que yo muevo a Dios con la oración. Dios se mueve con mi oración. No es cierto. Desde antes de que se te ocurriera orar, Él ya se había movido. Es más, desde antes de que tú lo amaras, Él ya te amaba a ti. Entonces, quitémonos esas ideas que no son bíblicas y tratemos de conocer quién es Dios, hermanos, porque hay mucha gente resentida con Dios. Está, pero enojada con Dios. Y pues se vale, hermanos, de repente en soledad, en la presencia de Dios, a lo mejor llorar, renegar con Dios, pero tú y Él con Dios. Y Dios se va a encargar, hermanos, de escucharnos. Dios se va a encargar incluso de restaurarnos, pero de eso, hermanos, a quejarnos de manera abierta, porque esta es la idea de lo que está hablando Judas, ¿verdad? Cuando los israelitas, fíjese bien, hermanos, murmuraron, fíjese bien a qué nivel estamos hablando. Cuando los israelitas murmuraron, hermanos, en el descontento, quejándose no de los hombres, sino de Dios. Perdón, cuando los israelitas murmuraron en el desierto, fueron muertos por el ángel de la muerte enviado por Dios. Ahí viene toda la historia a partir de Números capítulo 16. Lo puede leer, hermanos. Y también Pablo hace referencia a este evento en la primera carta, capítulo 10, verso 10. En los días de Jesús, hermanos, no solamente los judíos, sino también los discípulos murmuraron acerca de lo dicho por Jesús. ¿Se acuerdan el capítulo 6 de Juan, hermanos? Que básicamente Jesús confronta a todos sus seguidores. A un montón de judíos que lo seguían, ¿verdad? Muchos que se denominaban ellos mismos como discípulos. Jesús básicamente los confronta y les habla de que Él es el pan de vida. Dice, es que ustedes me siguen porque les doy de comer. Pero yo soy el pan de vida, ustedes me tienen que comer. Entonces ellos pensaron otra cosa y bueno, empezaron a murmurar los judíos que lo escuchaban, pero también los discípulos, hermanos. De hecho, hasta Jesús, cuando se empiezan a ir, hermanos, están todos así murmurando, pues ¿qué rayos está diciendo el maestro Jesús, verdad? En el 61, ahí tiene usted la referencia, Jesús los confronta, le dice, también a ustedes les incomoda lo que están haciendo, ¿por qué están murmurando? No murmuren. El término quejarse significa estar descontento con las palabras o acciones de alguien, y por lo general de pie a condenar al que habló o actuó. Entonces, la queja es por un lado el decir no estoy de acuerdo, no quiero, y otro pie, hermanos, a condenar al que habló o actuó. O sea, es una amargura, hermanos, prácticamente, el decir yo no estoy de acuerdo, ya no quiero saber de ti, tú eres malo, yo pensaba que eras esto, etc. Ya es una queja en ese nivel. Bueno, los murmuradores en este nivel así es, hermanos. Muy bien, entonces, inciso B, porque estuvimos hablando acerca de estos que se quejan. Inciso B, todo lo critican. Los impíos de los tiempos de Judas, hermanos, fueron aún más allá. Eran quejosos y criticones. Estos dos términos son sinónimos. Los criticones son aquellos que están malcontentos con su suerte. Fíjese bien. Se lamentan del lugar que Dios les ha dado en la vida, por lo cual dirigen su crítica contra Dios. Cuando usted dice
¿por qué Dios me dio este país? ¿Por qué nací yo en este país? ¿Por qué tengo esta familia? ¿Por qué tengo este trabajo? ¿Por qué me llamaron así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué mi cuerpo es así? ¿Por qué? Un montón de cosas. Bueno, eso significa crítica, ¿verdad? Están mal, contentos con su suerte. Eso es lo que significa el ser crítico, ¿no? Muy bien. Consideran a Dios responsable de sus diversidades, pérdidas y desilusiones. No, es que Dios, es que no sé qué pasa con Dios. Ni comunión tienes con Dios y resulta que, no, es que no sé qué pasa con Dios. Dios, pues no. Pues sí, porque tú quieres algo que ni siquiera se lo has pedido a Dios. Y Dios te está mostrando su gracia, su misericordia, y tú estás todavía con esas críticas, aferrado a tu estilo de vida, aferrado a no orar, a no leer la palabra, a no cumplir la voluntad de Dios. Sigues aferrado y como no salen tus propios proyectos, no, es que Dios, y es que Dios, y es que Dios, y así mucha gente se la pasa toda la vida. Entonces no le entra un sermón, hermanos, no le entra nada. No le entra un mensaje porque están bloqueados en esa parte en donde no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, no quiero. ¿Se acuerda de Jonás, hermanos? Jonás, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, hermanos, nunca estuvo de acuerdo con Dios. Pese a que decimos, bueno, fue y predicó a Nínive y un sermón de 8 palabras. En 40 días, si no se arrepienten, se van a morir. Y resulta que, bueno, pasa lo que tenía que pasar porque así Dios lo dispuso. Nínive se arrepiente, pero después Jonás está de lejos viendo y enojado, yo te conozco, Señor, y sabía lo que me ibas a pedir, y yo sé que tú los ibas a perdonar, y no está de acuerdo Jonás con que Dios haya perdonado a los ninivitas. Eso es un ejemplo. Pero bueno, analice qué le pasa a Jonás. ¿En dónde pasó 3 noches? Nada más analícelo. Pero a veces estamos tan aferrados a nuestro propio criterio, a nuestra propia forma de ver las cosas, que nos quedamos ahí, hermanos, trabados, y eso es muy delicado en nuestro crecimiento. Así es, se vuelven pecadores inicuos. Fíjese, esa gente se vuelve pecadora inicua porque como está frustrada, amargada, desilusionada de Dios, ya comienzan a transgredir la ley de Dios, transgredir los mandamientos, incluso le faltan al respeto a los padres, ¿verdad? Amadores de sí mismo, van a las iglesias con otras intenciones muy, muy renegridas. ¿Por qué? Porque saben que eso puede lastimar, saben que eso es de Dios y yo lo voy a destruir. Honra a tu padre y a tu madre. No, hombre, que voy a honrar a mi padre y a mi madre. Entonces no piensan en sus padres, ¿verdad? El matrimonio no lo respetan, ¿verdad? Tan santo y tan sagrado que es, pero así hay tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Frustrados en sus planes, proyectitos, y como no sale, le echan la culpa a Dios. Entonces, pues de eso está hablando Judas, hermanos, de gente así. Esas son las características de estos inicuos, de estas personas. Inciso C, siguen sus propios malos deseos. Judas repite, hermanos, estas palabras en el versículo 18, andarán según sus malvados deseos, que por cierto eso significa cuando usted y yo leemos concupiscencia, los malos deseos de la mente, ¿verdad? Entonces, al añadir el adjetivo calificativo malos, Judas descarta la posibilidad de que se pueda interpretar la palabra deseos en su sentido favorable. Se está refiriendo a la concupiscencia física que se manifiesta en un apasionado anhelo prohibido. Esta gente pecadora está esclavizada a sus malos deseos, ya que los persiguen diariamente, culminándolos en actos impíos. Son gente, como decía el apóstol Pedro, ¿verdad?, que ve en las mujeres adúlteras. Son gente que está muy trastornada en su cabeza, hermanos. Y vaya que en esta época, hermanos, en donde estamos muy expuestos a muchas cosas, a oír muchas cosas, a ver muchas cosas, ¿verdad?
a ver mucha violencia, a ver mucha pornografía, a ver mucha mentira, a de repente ver videos, hermanos, en donde los padres los hijos les hacen bromas muy pesadas a sus padres. No sé si usted se ha fijado en eso. A mí se me hace tan lamentable ese nivel. Yo recuerdo que hubo un tiempo en el que se sacaban videos en donde un grupo de jóvenes golpeaban de manera sorpresiva. Eso pasó mucho en Europa. Yo no supe si pasó aquí en México o en algún país de Latinoamérica, pero en Europa pasaba, hermanos, que se juntaban un grupo de muchachos, uno de lejos grabando, ¿verdad? Y el otro también por otro lado grabando, y resulta que el valiente o el reto era golpear, hermanos, sorpresivamente noquear a una persona, y casi siempre eran gente de la tercera edad. Era una maldad, hermanos. Y lo peor es que estos videos circulaban, hermanos, como si nada, ¿no? Circulaban y bueno, pues ya un videíto así de 15 segundos, 20 segundos se viralizaba y tenía millones de vistas. Millones de vistas, ¿no? Y eso es lamentable porque a eso estamos expuestos, los jóvenes sobre todo, ¿no? Y de qué están llenas sus pensamientos, de violencia, de pornografía, de mentira, de engaño. El otro día estaba oyendo acerca de los famosos fake news, que es toda una empresa, una industria, que por ahí que de todo lo que circula en la red, el 80% es fake news, o sea, pura mentira. Y todo eso vende. Entonces, es impresionante lo que podemos meter en nuestra cabeza de tal forma que puede perturbarnos en nuestro crecimiento, ¿verdad? En nuestra vida cristiana. Entonces esta gente pecadora está esclavizada a sus malos deseos. Los chicos de repente no pueden salir de sus malos deseos. ¿Por qué? Porque pues estuvieron expuestos a la computadora, al celular, a la tablet. ¿Cuántas horas? Mire, si eso ya lo decíamos antes de la pandemia, ahora que estamos en pandemia, hermanos, ¿cuántas horas no está la gente así con el celular? Viendo videos, viendo memes, viendo si le pusieron like a sus videos de Facebook, y pasan horas. Y de eso se está llenando la mente. Y están esclavizados, ¿verdad? Ya no pueden ni dormir porque quieren ver si alguien le puso like a su video y qué sé yo. Letra D, hablan con arrogancia. En términos literales, Judas dice, y sus bocas hablan palabras orgullosas. Hablan con una arrogancia que no pueden corroborar. Hacen comentarios jactanciosos que son vicios, sin sustancia ni sustento, ¿verdad? Son de los que hablan y dicen que tienen, pero nunca pueden demostrar todo eso de lo que hablan, ¿verdad? Y aún así, en su arrogancia, ellos dirigieron estos comentarios a Dios. Y, inciso E, adulan a los demás para sacar provecho. Estos impíos se muestran parciales para sacar provecho personal. A esa gente no le interesa nada. Estos son como los Judas Iscariote. ¿Se acuerdan cuando hace el comentario Judas, ¿no? Que dice, es que ese frasco de alabastro se pudo haber vendido y dado a los pobres. No es cierto, no te interesaban los pobres, porque el mismo pasaje decía eso. No le interesaba a Judas los pobres, él era ladrón, él lo que quería era el dinero. Pues sí, era un montón de dinero que iba a hacer Judas, pues iba a robar dinero. ¿Sí? Entonces, adulando a los pobres cuando ni siquiera le importaban, ¿verdad? Bueno, así son los aduladores. El idioma griego tiene la expresión admirar rostros, cuya mejor traducción es adular. Perdón, admirar rostros es la expresión, hermanos, del idioma. El idioma griego tiene esta expresión, admirar rostros, cuya mejor traducción es adular. Esta expresión es en realidad una expresión lingüística hebrea traducida al griego. Comunica la noción de mostrarse parcial para lograr un beneficio material. Algo quieres, pero Dios en el Antiguo Testamento instruyó a los israelitas diciéndoles, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Levítico 19:15. Y vienen otras referencias bíblicas aparte de Levítico, Deuteronomio y Santiago. Los apóstatas, porque en alguna ocasión hablábamos de ellos, ¿no? De los que dejan su lugar, o sea, dejan la fe, la abandonan. Bueno, los apóstatas hablan arrogantemente con Dios y adulan a los ricos. Con su arrogancia se mofan de Dios
y con su adulación engañan al prójimo. Muy, muy fuerte todo esto, hermanos. Como se lo dije yo al principio, esta carta de Judas es fuerte, es muy directa, es muy, de alguna forma nos ayuda a tener ese discernimiento para meternos en las entrañas del engaño de la misma humanidad caída, hermanos. O sea, la Biblia, hermanos, qué mejor que la palabra para darnos cuenta si estamos hechos de esa forma. Mire que en la televisión de repente, hermanos, vemos a mucha gente que aparentan vidas plenas, ¿verdad? Matrimonios plenos, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención y hasta me da mucha risa cuando de repente por ahí en las noticias salen de incluso jugadores, actores, cantantes muy famosos que se divorciaron, ¿verdad? Y luego dicen, no, se ha sido el divorcio más hermoso de nuestra vida, somos los mejores amigos. Eso no es cierto, son puras mentiras, ¿verdad? Entonces, cuando uno no tiene el discernimiento, hermanos, pues la gente se la cree, ¿no? Ay, no, ojalá y mi divorcio sea como el divorcio del fulanito. Para empezar, el divorcio es del diablo, hermanos, eso no tiene nada que ver con Dios. Y hay tantas rostros que a la gente le gusta admirar, ¿verdad? Que hay un dicho vulgar que dice, caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Y bueno, Judas nos ayuda un poquito con este discernimiento, hermanos, porque hay que defender la fe, hay que defender la doctrina, hay que cuidarnos como iglesia. Y este tipo de gente, ya en los tiempos de Judas, ya en los tiempos del apóstol Pedro, existían, se veían. De hecho, Judas nos los pone como personas que más adelante se van a manifestar, y peor. Juan más adelante, hermanos, en Apocalipsis, en sus cartas, pues obviamente ya hablamos mucho de esto cuando tocamos el tema de Juan. Fue el que enfrentó a estos, hermanos, de una manera muy, muy fuerte. Judas, hermanos, no se diga, esta forma de expresarse, esta forma de identificarlos, es una manera urgente en que la iglesia tiene que estar a la expectativa, hermanos, porque hay mucho engaño en el mundo, hay mucho engaño, hay mucho charlatán, hermanos. Ahorita ya cualquiera graba, ya cualquiera se llama pastor, ya cualquiera, y bueno, pueden decir cosas correctas, pero su corazón no está con Dios. Entonces la iglesia debe tener mucho cuidado, hermanos. Y bueno, pues vamos a orar, hermanos. Aquí cerramos, aquí ya terminamos prácticamente este estudio, ¿verdad? La siguiente semana, si Dios nos lo permite, vamos a continuar con los versículos del 17 al 23, que va a ser una porción un poquito, vamos a tomar todos estos versículos, son las últimas ya prácticamente exhortaciones de Judas a los cristianos, pero hay algunas características muy interesantes, que así como ahorita vimos, ¿no? Que las características de estos inicuos hablan con arrogancia, siguen sus propios malos deseos, saludan a los demás. Bueno, en los siguientes pasajes también vamos a ir describiendo algunas cosas que por algo Judas las escribe, hermanos. Entonces pongamos mucha atención, estudiemos la palabra de nuestro Dios y oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque nos muestras tu santidad, nos cuestionas con tu santidad, Padre, cuando leemos estas páginas, estas letras santas, inspiradas por tu Espíritu Santo, mi Dios, a través de Judas. Gracias por esta bonita carta en la que podemos darnos cuenta en el peligro, Padre, en el que se encuentra la iglesia constantemente, pero sobre todo, mi Dios, el discernimiento que como cristianos, como parte de una congregación debemos desarrollar. Pero más allá de eso, Padre, no convertirnos en esos inicuos, en esos impíos, sino conocerte, aferrarnos a ti, a tu gracia, y seguir creciendo de tal forma que inspiremos a otros a confiar en ti, Padre, y dar a conocer el Evangelio. Padre bendito, bendice a tu iglesia, que seamos una iglesia obediente, que te glorifica y te exalta en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, amén. Y bueno, pues no deje de diezmar, no deje de ofrendar. Mañana tenemos conectados, hermanos, a las 8 de la noche. También tenemos Venid y Ved 1 a las 7 de la noche con mis hermanos al punto de las 7 vía Zoom, ¿verdad? Bueno, para recordarles a mis hermanos que no se les vaya a pasar. Y jueves, hermanos, jueves de evangelismo, hermanos. Estamos orando por un servidor, y el viernes lo espero en el culto de oración a las 6 de la tarde en vivo por Facebook, y a las 8 de la noche la retransmisión por YouTube, hermanos. Dios me les bendiga. Fuerte abrazo, hermanos. Descansen. Hasta la próxima. Bye.